Hey, ¿cómo estás, Otto? Bien, bien, aquí escuchando a Funky. Desde A Funky Town. Funky Town. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos por allá, verdad? Detrás de la pantalla. Del retrovisor, ¿verdad? Del video del día. Ándale, el video del día. Retrovisor, bueno, ok. Mi nombre es Marcos Quiñones. Mi nombre es Memo Sosa. Y este es el video del día. Bienvenidos a su video del día, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues un anuncio de volada. Recuerden la página. La página oficial del video del día es 1-1.org. Ahí tendremos transmisión en vivo este sábado a las 7:30, la reunión de chavos. Y ese es un número de teléfono que por ahí, no sé de quién es. Y Memo, ¿cómo te va a ti, vato? Estuvo muy chida el día de hoy, estamos pasándola muy padre. ¿Y a ti cómo te fue en la escuela, vato? Ah, me fue bien, estoy aprendiendo cosas. Okay. ¿Te fue bien? Sí, tengo un maestro que está bien piratón, que es medio homosexual, ¿no? Ah, híjole. Así como que ¿cómo están, chavos? Y luego así de que todos hacen algo bien y lo fabuloso. Y luego empieza a dar su speech, ¿no? Está padre. Me gusta mucho la escuela. Y me gusta mucho la escuela. Nunca me ha gustado, pero ahora sí me gusta. ¿Y tú, Memo, qué cuentas? ¿Qué? Pues todos estamos haciendo cambios todavía aquí para un salón, para uno de los salones aquí para los jóvenes. Y hacemos todos cambios aquí también aquí en el forum, ¿no? Sí, están muy padres los cambios y todo está yendo bien, todo está tomando un buen paso. Así es, verdad. Fíjate que quiero dar un anuncio. A ver, dar un anuncio. Memo se nos casa. Así es, efectivamente, No es cierto. Nomás quería mandar saludos a toda la raza que nos ve. ¿Tú, Memo? Así toda la raza, oye, fíjate que como que está volviendo a subir otra vez el rating, ¿no se te hace, Marcos? Sí, es que creo que vio en mi espinilla y como que les les interesó. Ajá, sí. No, acuérdense, Visión Juvenil. Visión Juvenil es del 9 al 12 de julio. 9 al 12 de julio. Es el 25 aniversario, no te lo puedes perder. Es el único Visión Juvenil en México y en todo el mundo, ¿no? Ahorita, por lo pronto, sí. Entonces no te pierdas la oportunidad de este julio. Trae a tu grupo de jóvenes y vénganse todos. Sí, también aquí por medio del video del día. Ajá, ¿qué? No, dilo. Por medio del video del día vas a poder ganar una entrada a Visión Juvenil, así para que estés al pendiente, ¿no? Wow, ¿neta? Así es. Vale, muy padre. Oye, también va a haber un hombre, chavos, para que estén al pendiente, hombres. Es el día... El día de hombre a hombre es el 22 siguiente. y 23 de febrero. 22 y 23 de febrero. No te lo puedes perder. 22 y 23 de febrero. 22 y 23 de febrero. No te lo puedes perder. No te lo pierdas, va a estar muy padre, va a estar Fernando Arau, el presentador de Univisión de Despierta América, ¿no? Sí, un resto de raza también para que estés también al pendiente. Chécalo en la página de hombreahombre.cc. Así es de que no te lo pierdas, ¿no? También, ¿qué otra cosa tenemos, Marcos? El consejo que te querías dar tú. El consejo que queríamos dar hoy en este día. ¿Verdad? Que vivamos en santidad. Ajá. Ese es mi consejo hoy. Oye, pues díselos a ellos, bueno. Oye, mira, no, pues yo ya vivo una vida bien. Aguanta. Te creas. Oye, no, pues bueno, que sí. Tratemos de vivir en santidad, que seamos realmente hijos de Dios en lo que hagamos, en lo que pongamos, todo, vivamos en santidad, chavos, vivamos para Dios, ¿no? Todo lo que hacemos, nuestras acciones, que realmente podamos honrar a Dios con nuestras acciones, ¿no? Sí, y luego realmente intentarlo, es difícil, es muy difícil, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. Digo, no es como que nosotros somos unos mega super increíblemente santos, pero realmente lo intentamos, ¿no? Hay que intentarlo. Y digo, no es como que, desde ese punto yo ya nunca jamás he caído en pecado. Digo, la vamos a regar, pero realmente hay que también aprender a levantarnos, ¿no? Sí, y echarnos la mano unos a otros, ¿no? Así es. Levantarnos. Levantarnos, mira. Está triste, hay que levantarlo. Okay. No, levántame. Mira, me estoy elevando. Ok. Entonces, bueno, chavos, pues este es el consejo del día, ¿no? Pues además, también, inclusive ayúdale a tus amigos. No nomás estemos para juzgarlos o para criticarlos, sino más bien, como decía Marcos, para levantarlos. Fíjate que la otra vez platicaba con una amiga
Y luego decíamos que muchas veces como cristianos o como chavos que seguimos a Jesús, ¿no? Nomás no vemos a un chavo en la iglesia y no, ya está súper mal, anda drogándose. Y ya nada, que el chavo está trabajando, ¿no? Sí, que se le dé vacaciones. Ajá, algo así. Y somos muy rápidos en juzgar y hay que apoyarnos, ¿no? Hay que apoyarnos, levantarnos. Para saber cómo están, o sea, primero, hey, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Y ya después ver qué onda, porque al principio es de que ya faltaste, ya vete a la... No, ya. Pecador, Mal sucio, ahí, ¿no? sí. Entonces, no, chavos, pues vamos a echarle ganas también juntos y realmente ayudarnos los unos a los otros, ¿no? ¿Qué te parece, campeón? Me parece que mañana tenemos broma. Sí, mañana, hoy la íbamos a hacer, pero mañana decidimos hacerla para porque que estén al pendiente. Mejor. Mañana alguien caerá en las garras de nosotros. El video del día. Se nos vemos mañana. No se pierdan la broma de mañana.